Capítulo 1. El espejo en la galería de los solteros. La casa de campo de los Langridge, conocida como Solstice Manor, estaba perfectamente aislada del bullicio de Londres. Situada en los altos riscos de Devon, entre jardines formales y bosques envueltos en niebla, parecía diseñada para encerrar secretos. Era el lugar ideal para lo que Lady Eugenia Langridge llamaba, con una sonrisa glacial, una semana de conversación civilizada entre caballeros de cierta distinción. Era una tarde de octubre, húmeda y silenciosa, cuando llegó el primero de los invitados, el coronel Archibald Worthing, retirado del ejército pero aún imbuido de su aura marcial. Fue escoltado hasta la galería principal por el mayordomo Griggs. Le siguieron el joven artista Basil Fleet, tan nervioso como su bigote aún por definirse, y el encantador Dr. Lucien Mott, cuya sonrisa fácil ocultaba quizás un conocimiento menos superficial de la mente humana. Lady Eugenia había reunido a un círculo exclusivamente masculino con la excusa de una subasta privada de arte. Sin embargo, los rumores eran otros. Se decía que su sobrino, Anthony Langridge, había regresado de Argentina no solo rico, sino con enemigos, y, más aún, que la anciana dama había cambiado su testamento días antes. Entre los invitados, no todos eran amigos. La velada transcurrió con vino tinto, cigarrillos egipcios y una creciente incomodidad. A las 11 en punto, el estruendo de un cristal roto interrumpió la conversación en la sala de fumadores. Un grito desgarrador, inconfundible en su desesperación, provenía de la galería. Los hombres corrieron. Al llegar, encontraron a Anthony Langridge desplomado en el suelo, con una herida en la cabeza. Junto a él, el enorme espejo de cuerpo entero que dominaba la galería estaba hecho añicos. Las astillas reflejaban fragmentos distorsionados del rostro pálido de la víctima. Lo más extraño, sin embargo, fue lo que no vieron. No había señales de lucha, ni arma a la vista. La ventana estaba cerrada desde dentro. La única entrada también. Lady Eugenia no gritó. Observó el cuerpo de su sobrino con una frialdad que heló la sangre a los presentes. Luego se giró hacia el mayordomo y dijo, simplemente, «Llama a Hércules Poirot». 3 días después, el célebre detective belga llegó a Solstice Manor, impecablemente vestido a pesar del barro en el camino. Llevaba un abrigo gris claro sin una sola arruga y su bastón relucía como si nunca hubiera tocado el suelo. Fue recibido por Lady Eugenia en el invernadero, donde cultivaba orquídeas con la misma dedicación que dispensaba a los escándalos familiares. «Monsieur Poirot», dijo ella sin preámbulos, «temo que la policía local es demasiado crédula. Dicen que fue un accidente, que mi sobrino se golpeó la cabeza al tropezar. Pero yo no creo en los accidentes, ni en los tropezones mortales frente a un espejo roto». Poirot inclinó levemente la cabeza. «Un espejo, madame. C'est interesante. Siempre refleja la verdad, pero también puede ocultar lo esencial. ¿Dónde está el cuerpo?» «En la cámara fría del sótano. Se le practicó una autopsia. Fue un golpe limpio, justo detrás de la oreja izquierda. Muy preciso». Poirot frunció el ceño. «¿Y los invitados?» «Aún están aquí. Decidí retrasar su partida, para evitar, digamos, que las verdades escapen por la puerta principal». Poirot asintió, satisfecho. «Entonces comenzaremos con las pequeñas células grises. Con su permiso, me gustaría ver el lugar del crimen. En la galería
Poirot caminó lentamente, sus ojos recorriendo cada rincón. El marco del espejo aún yacía contra la pared, vacío. El suelo había sido limpiado, pero no con perfección. Aún quedaba una delgada línea de polvo alterada por huellas, solo visibles bajo cierto ángulo. «Mademoiselle, ¿el espejo estaba anclado?» «Firmemente», respondió Griggs el mayordomo. «No podía caer por sí solo». Poirot entrecerró los ojos. Entonces alguien lo hizo caer. Y en ese momento, Monsieur Langridge murió. ¿Quiere decir que usaron el espejo como arma? Poirot negó con un leve gesto. No, no, no. Eso sería demasiado burdo. El espejo es el símbolo, no el instrumento. Se agachó, recogiendo un pequeño fragmento de vidrio. Esto no pertenece al espejo. Es de otra cosa. Algo curvo. ¿Un monóculo, tal vez? Griggs se encogió de hombros. Poirot guardó el cristal en su pañuelo y se giró hacia la puerta. Debo hablar con todos los invitados. En orden, con calma. Y, si es posible, se detuvo mirando de nuevo al marco vacío. Que nadie toque los fragmentos restantes. Los reflejos, Monsieur Griggs, a veces capturan lo que los ojos ignoran. Esa noche, mientras la niebla se espesaba sobre los riscos, Poirot se encerró en su habitación con un mapa de la casa, las declaraciones preliminares y el fragmento de vidrio. Su mirada se detuvo en Minomesid, una foto antigua de Anthony Langridge, colgada en la biblioteca. En ella, Anthony sonreía. Llevaba un monóculo. Poirot cerró los ojos. Un leve susurro escapó de sus labios. El espejo no reflejaba a Anthony, reflejaba a otro. Capítulo 2. Las sombras en los rostros. A la mañana siguiente, Hércules Poirot desayunó solo en el comedor este. Su taza de café negro estaba exactamente centrada en el plato y los panecillos cortados en mitades perfectas. Mientras untaba con precisión matemática la mantequilla, su mirada estaba ausente, como si cada movimiento fuera mecánico y su mente estuviera a kilómetros de distancia, o más bien, a unos metros, en la galería donde Anthony Langridge había muerto sin explicación lógica. Lady Eugenia entró vestida con un luto impecable, su velo negro apenas velando el desafío de su mirada. «Monsieur Poirot, me inquieta la lentitud de esta investigación», dijo con frialdad. «Mi sobrino ha muerto. Los invitados están atrapados y la prensa ya murmura sobre escándalos familiares». Poirot levantó una ceja. «Madame, si desea rapidez, debe consultar al carnicero. Si desea justicia, debe confiar en la cocina lenta de Minutes. ¿La verdad?» Ella no respondió, pero tampoco replicó. Sabía que aquel hombre, tan ridículamente meticuloso, era su mejor esperanza. A las 10 en punto, Poirot convocó a los invitados al salón de música. El espacio era elegante, decorado con instrumentos que, según el mayordomo Griggs, nadie tocaba desde hacía décadas. Aun así, el ambiente tenía una armonía densa, casi teatral. Poirot se ubicó frente a ellos como un director antes de una sinfonía sin partitura. «Messieurs, ruego su paciencia. Haré preguntas, y no pretendo insultar su inteligencia, pero las mentiras suelen esconderse en los detalles más simples». El primero en ser interrogado fue el coronel Archibald Worthing. De pie, con la espalda recta y las manos tras la cintura, parecía aún esperar órdenes de algún general invisible. «¿Dónde se encontraba usted la noche del incidente?» «En la sala de fumadores con el joven Basile y el doctor Mott». «¿Permanecieron juntos todo el tiempo?» El coronel dudó.
Mott salió unos minutos. Dijo que iba a buscar más coñac. Poirot asintió sin tomar nota. ¿Y usted, coronel, conocía bien al señor Langridge? Lo suficiente. Era un joven ambicioso. Se movía entre sombras más que entre soldados. ¿Sombra? ¿Dice usted? Metáfora, Monsieur Poirot. Aunque en esta casa uno empieza a dudar. Poirot lo despidió con una leve inclinación. Basil Fleet, el artista, fue el siguiente. Parecía más nervioso que la noche anterior, y su mirada no podía sostenerse sobre la del detective. ¿Cuándo fue la última vez que vio con vida a Anthony Langridge? Unos minutos antes del grito. Yo estaba admirando el espejo, es decir, el marco. Me fascinan los marcos antiguos. ¿Y qué vio en ese momento? Nada raro, solo mi reflejo, aunque vaciló. Creo que vi a Anthony cruzar detrás de mí por el pasillo. ¿Y lo siguió? No. Tenía una copa en la mano y estaba contemplando un boceto en mi libreta. Poirot sonrió suavemente. Los artistas ven lo que los demás no perciben, a veces incluso lo que no existe. Luego llegó el turno del doctor Mott. Se sentó, relajado, cruzando las piernas como si estuviera en su consultorio. Poirot, le diré lo que le diría a cualquier policía rural. Fue una caída desafortunada. El ángulo del golpe indica una pérdida de equilibrio. ¿Usted practicó la autopsia? No, pero asistí. Mi opinión es médica y también lógica. ¿Y psicológica? No me atrevería a competir con usted, Monsieur Poirot, pero conozco a los hombres como conozco mis bisturís. Si los empujan, sangran. Poirot se reclinó levemente en su sillón. ¿Y quién empujó a Anthony Langridge, metafóricamente hablando? El doctor sonrió con una expresión ambigua. Quizá todos. Era rico, arrogante, y prometía lo que no pensaba cumplir. En esta casa, muchos tienen razones para quererlo muerto. Poirot no respondió. Cerró los ojos un instante. Luego pidió ver la habitación de Anthony. Era una estancia sobria, sin excesos. Sin embargo, Poirot caminó hacia el escritorio, levantó la tapa de una caja de puros y sacó un anillo, oro, con una piedra azul. No encajaba con el estilo del fallecido. «Griggs», llamó con suavidad. «¿Reconoce esto?» El mayordomo frunció el ceño. «No, monsieur, pero puedo asegurar que no es de la colección del señor Langridge». Poirot lo giró entre sus dedos. Luego lo deslizó en el pañuelo donde guardaba el fragmento de vidrio. Un anillo que no pertenece. Un espejo que cae. Una muerte que no tiene sentido. En la ventana, su reflejo parecía observarlo desde otro mundo. A veces, el asesino no entra. Simplemente ya estaba allí. Capítulo 3. La mentira en el retrato. Hércules Poirot caminaba lentamente por el pasillo principal de Solstice Manor, sus zapatos resonando suavemente sobre el suelo de mármol pulido. Sostenía el anillo encontrado en la caja de puros, observándolo bajo la luz cambiante de la mañana. No era un simple adorno, era un símbolo de pertenencia, o quizás de traición. Traición. Al llegar a la biblioteca, Poirot detuvo su paso frente al retrato de Anthony Langridge, el mismo que había observado la noche anterior. En él, el joven heredero posaba con una expresión de confianza excesiva, casi desafiante, y una mano reposando sobre el respaldo de un sillón de terciopelo rojo. «Misterioso», murmuró Poirot. Una imagen pretende captar el alma de un hombre y, sin embargo,
A veces revela más sobre quien la pintó. Detrás de él, los pasos de Arthur Griggs se acercaron con la precisión de un metrónomo. ¿Desea algo más, Monsieur Poirot? Oui, Monsieur Griggs. Dígame, ¿quién pintó este retrato? Fue Basil Fleet. El señor Langridge lo encargó a su regreso de Buenos Aires. Hace unos 3 meses. Estaban en buenos términos por entonces. Poirot giró lentamente sobre sus talones, cruzando las manos sobre el abdomen. ¿Y ahora? Griggs dudó. El señor Fleet parecía molesto últimamente. Se quejaba en voz baja de que su trabajo no sería pagado y mencionó que Anthony lo acusaba de haber falsificado ciertos bocetos. Poirot asintió, como quien confirma una fórmula matemática. Merci, Griggs. Es todo por ahora. El joven Basil Fleet estaba en el invernadero, rodeado de plantas exóticas que parecían más cómodas que él. Al ver a Poirot acercarse, su nerviosismo se tradujo en movimientos bruscos. Casi volcó un jarrón. «Monsieur Poirot, yo no tengo nada que ocultar, lo juro». «Ah, monsieur, las personas inocentes son las que más juran. Yo solo deseo hablar del arte». Basil tragó saliva. Poirot le mostró el anillo. ¿Lo reconoce? No, nunca lo había visto. Poirot no insistió. En cambio, sacó una lupa de su bolsillo y la colocó frente al retrato de Anthony Langridge en una impresión que traía consigo. Su dedo señaló un punto específico, la mano del retratado. En el dedo anular, discretamente, había un anillo idéntico. Curioso, ¿n'est-ce pas? En la vida real no llevaba esto, pero en el retrato sí. ¿Por qué? Basil titubeó. Anthony me pidió que lo añadiera. Dijo que era un símbolo, que el anillo tenía historia. Nunca explicó cuál. Poirot lo observó en silencio. ¿Y usted? ¿Sabía a quién pertenecía? No, solo lo dibujé. Poirot lo miró un momento más. Luego habló con tono neutral. Una pintura puede mentir, pero siempre delata la intención de su autor. Poco después, Poirot solicitó hablar en privado con Lady Eugenia. La encontró en su salón personal, hojeando un libro de memorias familiares encuadernado en cuero. El aire olía a lavanda y a tiempo detenido. «Madame, ¿recuerda este anillo?» Ella lo tomó con elegancia, lo examinó sin sorpresa y lo devolvió sin titubear. Era de Lionel Ashcombe, mi primer esposo. Murió hace más de 30 años. Poirot frunció el ceño. ¿Y cómo terminó en la caja de puros de su sobrino? Anthony solía curiosear en los baúles antiguos. Tenía la malsana costumbre de revisar el pasado como si le perteneciera. ¿Le tenía afecto a Lionel? No, lo despreciaba. Decía que fue un hombre débil, manipulado por esta familia, pero también decía que su anillo abría puertas. Yo supuse que hablaba en sentido figurado. Poirot hizo una pausa. Su tono cambió sutilmente. ¿Hay puertas en esta casa que no deberían abrirse? Lady Eugenia cerró el libro con un golpe seco. En esta casa, Monsieur Poirot, todo el mundo guarda llaves. Lo que hacen con ellas depende del miedo que tengan a lo que se esconde tras la cerradura. Más tarde, en su cuarto, Poirot dispuso los objetos reunidos hasta ahora sobre una mesa: el fragmento de vidrio no perteneciente al espejo, el anillo de Lionel Ashcombe y una copia impresa del retrato. Se sentó con las piernas cruzadas, los dedos juntos frente al rostro. Las piezas no encajaban aún, y sin embargo, una melodía comenzaba a asomar bajo la cacofonía. Había algo curioso en los reflejos. Mentían según la posición del observador. Lo que uno veía frente al espejo
No era lo mismo que lo que otros percibían desde los laterales. Y luego, una imagen emergió con nitidez. El monóculo en la foto, el espejo roto, el anillo en la pintura, no en el cuerpo. La escena era teatral, sí, pero no improvisada. Poirot murmuró: si el retrato miente, entonces la muerte estaba anunciada, y tal vez no fue un crimen de furia, sino de ensayo general. Capítulo 4. El segundo reflejo. Esa noche la niebla volvió a envolver Solstice Manor como una sábana de secretos. Desde su ventana, Poirot observó los árboles perderse entre sombras móviles, como si la misma naturaleza se negara a ofrecer testigos. Cerró el cortinaje con un gesto preciso y se dirigió al escritorio. Encendió una lámpara de aceite que proyectó una luz suave sobre el anillo, el fragmento de vidrio y la copia del retrato, alineados como piezas en un tablero de ajedrez. El retrato. Una falsedad cuidadosamente pintada. Un anillo sin dueño presente. Un reflejo que no era de Anthony Langridge. Había algo más allí, algo que aún escapaba a su comprensión. Y por eso, al día siguiente, Poirot pidió a Griggs que lo llevara al ala norte, donde estaba guardado el resto del mobiliario artístico y las obras rechazadas de la colección Langridge. «Ah, monsieur», dijo Griggs mientras abría la puerta de una sala silenciosa y húmeda. «Estos son los objetos que el señor Anthony consideraba demasiado sentimentales para ser expuestos». Poirot caminó entre estatuas cubiertas con sábanas y lienzos dados vuelta. Su mirada se detuvo en un espejo antiguo, más pequeño, de marco ovalado, con una grieta diagonal como una cicatriz mal sanada. Lo señaló. «¿Este fue parte de la galería?» «Sí, monsieur. Fue retirado hace unos meses». El señor Langridge dijo que no reflejaba lo que debía. Personalmente, nunca entendí esa frase. Poirot se inclinó hacia el cristal. Su reflejo estaba deformado por la grieta, como si su propio rostro llevara una mueca torcida. Tocó el marco con delicadeza. ¿Y quién lo movió? El joven Basil, según recuerdo. Fue él quien ayudó a colgar el espejo nuevo. Poirot se enderezó lentamente. En sus ojos danzaba una chispa. «Merci, Griggs». Eso era todo lo que necesitaba. Horas después, Poirot se reunió nuevamente con el doctor Mott. Esta vez, el tono fue más informal. Ambos caminaban por el jardín, un sendero de grava blanca que crepitaba bajo los pies. «Doctor, usted dijo que la herida en la cabeza de Monsieur Langridge fue precisa. ¿Qué clase de golpe provoca algo así sin dejar rastro del arma?» Mott acarició su mentón pensativo. «Un objeto cilíndrico, duro, metal o vidrio, no muy pesado, pero dirigido con fuerza, como un bastón o incluso un monóculo, quizás». El médico levantó las cejas. «Improbable, pero no imposible. Uno con montura pesada, tal vez». «¿Por qué lo pregunta?» Poirot no respondió directamente. «¿Conocía usted a Lionel Ashcombe?» «Solo por la historia de la familia». «¿Por qué lo menciona ahora?» «Porque el anillo hallado en la caja de puros le pertenecía. Y el retrato de Anthony lo muestra llevándolo, aunque nunca lo usó. Es como si alguien quisiera insertar un símbolo en la narrativa de su muerte». Mott miró al horizonte meditando. «¿Cree que esto fue un montaje?» Poirot se detuvo. «Mon ami, esto fue una obra de teatro, ensayada, enmarcada. Y alguien eligió un espejo como escenario. Esa noche, Poirot convocó a todos los presentes a la biblioteca.
Lady Eugenia, impasible en su sillón. Basil Fleet, pálido y con un cuaderno bajo el brazo. El coronel Worthing, con expresión endurecida. El doctor Mott, curioso pero alerta. Y Griggs, de pie como un mueble más, aunque con los ojos fijos en Poirot. «Mes amis», comenzó Poirot, «la muerte de Anthony Langridge no fue accidente. Tampoco fue impulsiva. Fue una ejecución simbólica». Los murmullos comenzaron, pero Poirot alzó una mano. El espejo de la galería no cayó por casualidad. Fue reemplazado semanas antes. ¿Por qué? Porque el asesino necesitaba un reflejo específico, uno que no mostrara a la víctima, sino a sí mismo, sin saberlo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lady Eugenia tensa. Que el asesino fue visto, reflejado, en un acto no planeado. Tal vez Anthony se dio cuenta. Tal vez amenazó con hablar. Y entonces alguien actuó. Poirot se giró hacia Basil. «Monsieur Fleet, usted pintó un anillo que no existía». «¿Por qué?». El joven tragó saliva. «Me lo pidió Anthony. Dijo que quería incluirlo como símbolo de poder. Juró que me pagaría si lo hacía». Poirot se acercó. «¿Sabía usted que ese anillo era de Lionel Ashcombe?» «No». No tenía idea. Poirot observó a todos. Y sin embargo, ese anillo apareció en la escena del crimen. Un detalle que debía permanecer oculto y que ahora arde como una antorcha en la oscuridad. Hubo un silencio espeso. Poirot lo dejó madurar. Luego, con voz grave, concluyó: «Alguien aquí sabía más de ese anillo, y también más sobre lo que ocurrió frente al espejo». Sus ojos recorrieron uno a uno los rostros tensos. Luego se giró con elegancia y dijo: «La verdad está muy cerca. Mañana la revelaremos». Capítulo 5. El juego de las puertas cerradas. A la mañana siguiente, la tensión en Solstice Manor era tan palpable como la humedad atrapada entre sus viejas paredes. El desayuno se sirvió en completo silencio. Nadie probó el panecillo de naranja amarga y el café se enfrió en tazas intactas. Los sospechosos ya no parecían huéspedes elegantes, sino piezas cautivas en un tablero que no comprendían del todo. Solo Poirot se movía con tranquilidad absoluta, cortando su huevo cocido con una precisión casi quirúrgica. Cuando el reloj marcó las 11, pidió a Griggs que lo acompañara a inspeccionar los accesos de la casa. «Quiero comprobar una hipótesis, Monsieur Griggs. Algo sobre el movimiento en esta casa, sobre las puertas que se abren y las que no». El mayordomo lo guió con profesionalismo británico. La casa, con sus corredores serpenteantes, revelaba sus secretos lentamente. Algunas puertas chirriaban, otras estaban selladas con llave, pero una en particular llamó la atención de Poirot. Una puerta angosta, disimulada entre la galería principal y la sala de música. «Esta conduce a una escalera de servicio, monsieur. Muy pocos la usan. Está pensada para el personal». «¿Y estuvo cerrada la noche del crimen?». Griggs frunció el ceño. «No lo sé con certeza. Podría haberlo estado. ¿O no?». Poirot se agachó, examinó la cerradura y la manija. Luego alzó el rostro. «Esta puerta permite a alguien entrar en la galería sin ser visto desde el corredor principal. ¿O salir?». «Sí, supongo que sí», respondió Griggs incómodo. Poirot asintió lentamente. «Una casa con secretos requiere puertas con memoria. Y esta tiene mucho que recordar». Poco después, Poirot
pidió una nueva reunión con los invitados. Esta vez no fue en la biblioteca, sino en la propia galería donde Anthony Langridge murió. Las astillas del espejo roto aún estaban allí, encerradas tras una cuerda de terciopelo rojo que Poirot había solicitado no mover. Cuando todos estuvieron presentes, Poirot habló. Hoy quiero que escuchemos, no lo que los labios dicen, sino lo que los actos niegan. Comencemos por una pregunta simple. ¿Quién sabía que Anthony Langridge estaba usando el retrato para enviar un mensaje? ¿Mensaje?, repitió Basil confuso. Sí, monsieur. Porque eso es lo que el retrato era, un manifiesto visual. El anillo, el monóculo, la postura, todos elementos cuidadosamente colocados para representar algo. Pero, ¿qué? Poirot se giró hacia el doctor Mott. Doctor, usted ha tratado con mentes complejas. Dígame, ¿cuál sería el propósito de insertar símbolos secretos en un retrato? Mott entrelazó los dedos. Poder o advertencia. Tal vez una confesión encubierta. Poirot sonrió suavemente. Exacto. Anthony Langridge no era un hombre sentimental, pero sí era calculador. Sospecho que había descubierto algo que lo obligó a dejar un mensaje, no por temor a morir, sino por estar siendo vigilado. Todos guardaron silencio. Poirot continuó. Y lo descubrió aquí, en esta galería. Tal vez no el crimen, pero sí al criminal. Porque vio un reflejo. No el suyo, sino el de otro. El espejo, recuerden, estaba colocado de forma que captaba el pasillo lateral. Desde ahí uno podría ver entrar a cualquiera por la puerta de servicio. Lady Eugenia, que hasta entonces había mantenido una postura inmutable, habló con frialdad. ¿Está insinuando que mi casa permite el crimen, Monsieur Poirot? No, madame. Estoy diciendo que su casa lo encubrió, pero sin querer. Las casas no mienten, solo los que las habitan. Poirot se giró lentamente, con sus manos entrelazadas sobre el vientre. Y por eso hoy vamos a reconstruir lo que sucedió, uno por uno, en el orden exacto, porque la verdad ya está aquí. Primero fue el coronel Worthing. Caminó desde la sala de fumadores hasta la galería, deteniéndose en el lugar donde había estado la copa de brandy. Poirot lo observó en silencio, marcando mentalmente los ángulos. Luego Basil repitió el trayecto que había descrito, desde el comedor hasta la galería, pasando frente al espejo. «Deténgase», dijo Poirot. «¿Ve ese punto allí?» En la grieta del marco había una fibra de lino, una que coincide con su chaqueta. Basil palideció. «Yo no empujé a Anthony, lo juro, Solo pasé por aquí. Escuché un ruido. Y el espejo cayó. ¿Antes o después de que Anthony cayera?» Basil no supo responder. Poirot lo dejó allí, mirando su propio reflejo roto. Por último llamó a Griggs. El mayordomo titubeó, pero caminó hasta el mismo punto que Basil. Poirot le señaló un fragmento de vidrio con huellas parciales. Estas huellas son recientes, solo visibles con polvo de almidón, y no son de Anthony. Son suyas, Monsieur Griggs. El rostro del mayordomo se crispó. Yo encontré el espejo torcido hace una semana. Lo empujé para centrarlo. No dije nada. No parecía importante. Poirot lo observó un momento, sin hablar. Luego se volvió hacia todos. Es interesante, cuando uno miente para protegerse de algo pequeño,
sin saber que esa pequeña mentira lo conecta con algo inmenso. Dejó que el silencio pesara como una lápida. Luego dijo con voz baja pero firme: «Mañana por la noche, la verdad saldrá a la luz. Y esta casa ya no tendrá dónde ocultarse». Capítulo 6. Las palabras que no fueron dicha. La noche descendió sobre Solstice Manor con un silencio más profundo que de costumbre. Ni un búho cantó desde el bosque, ni una rama crujió bajo el viento. Era como si la misma naturaleza se hubiera detenido a esperar. Poirot permanecía en su habitación, de pie frente al fuego casi apagado, con las manos cruzadas detrás de la espalda. En la mesita junto a él, los objetos del caso seguían dispuestos con el mismo rigor geométrico. El anillo de Lionel Ashcombe, el fragmento de vidrio curvo, la copia del retrato, una hoja de papel en blanco y una llave antigua, recién descubierta. Esa llave no estaba en la escena inicial. La había encontrado horas antes, escondida dentro del bastón decorativo de Anthony Langridge, olvidado detrás del armario de la galería. Una llave diminuta, sin etiqueta, de hierro forjado. «Una llave sin cerradura», murmuró Poirot. «O quizá una cerradura sin dueño». La colocó en su bolsillo justo cuando alguien golpeó la puerta. «Adelante», dijo. Era el coronel Worthing. Entró con rigidez, pero sus ojos denotaban cierta inquietud. «Monsieur Poirot, ¿podría hablar con usted un momento?» Poirot lo invitó a sentarse. El coronel permaneció de pie. «No he sido del todo honesto. La noche del crimen salí un momento al jardín. Tenía una carta de Anthony». «¿Una carta?» «Sí. Me citaba para una conversación privada. Decía que sabía algo sobre mis años en el extranjero, algo que podría perjudicar mi reputación si no colaboraba con cierto negocio». Me sentí ultrajado. «¿Qué hizo entonces?» Me negué a ir. Quemé la carta. Pensé que era un chantaje más. No lo vi en absoluto esa noche, hasta que escuché el grito. Poirot lo observó con atención. Y esa carta contenía detalles concretos, solo insinuaciones, pero suficientes para inquietarme. Créame, si lo hubiera visto esa noche, habría tenido palabras muy duras. Pero no lo toqué, se lo juro. Poirot asintió levemente. «Gracias por su franqueza, coronel. Aunque tardía, aún puede ser útil». El coronel se marchó en silencio. Poirot quedó solo de nuevo, reflexionando. Anthony Langridge, al parecer, no solo tejía símbolos en retratos, también tejía amenazas veladas, movía hilos invisibles. Pero un chantajista no amenaza a quien no teme. Y Anthony parecía no temer a nadie, salvo quizá a su propia familia. Al amanecer, Poirot recorrió nuevamente el pasillo que unía la galería con la biblioteca. Esta vez llevaba consigo la pequeña llave. Se detuvo frente a un cuadro en la pared. Una pintura oscura, sin firma, que representaba una escena bucólica sin gracia aparente. «Griggs», llamó, «¿me podría decir qué hay detrás de este panel?» El mayordomo lo observó desconcertado. «¿Es solo una pared, monsieur?» Poirot sonrió con cortesía. «Acompáñeme, entonces». Con ayuda de una pequeña herramienta, Poirot retiró el marco. Detrás, una pequeña hendidura reveló una caja, metálica empotrada, con una cerradura que encajaba perfectamente con la llave encontrada. «Voilà», dijo Poirot mientras la abría. Dentro había varios papeles, perfectamente doblados
y una fotografía antigua en blanco y negro. Mostraba a Lionel Ashcombe junto a un joven que, al observarlo con atención, no era otro que Anthony, mucho más joven de lo que debería haber sido en esa época. Griggs palideció. Eso no tiene sentido. Poirot tomó uno de los documentos. Era un certificado de nacimiento. Pero sí lo tiene, Monsieur Griggs, porque este documento dice que Anthony Langridge no era hijo del difunto señor Roland Langridge, como todos creían, sino del propio Lionel Ashcombe. Griggs se apoyó contra la pared. Dios mío, una verdad enterrada, un heredero oculto, un espejo que reflejaba no solo un rostro, sino una línea de sangre no reconocida. Poco después, Poirot reunió a todos en la sala de música. El fuego chispeaba mientras los sospechosos, uno por uno, entraban con expresión inquieta. Esta vez, Poirot no caminó entre ellos. Se sentó como un juez invisible y habló. He descubierto lo que Anthony Langridge intentaba esconder y revelar al mismo tiempo. Su muerte no fue un acto de impulso ni de ira. Fue un crimen diseñado para proteger una mentira demasiado grande para sobrevivir a la luz del día. Todos lo miraron, tensos. Poirot levantó el certificado de nacimiento. Anthony era un Ashcombe, no un Langridge. Su existencia como heredero legítimo ponía en peligro la posición de otros miembros de la familia. Y si él decidía reclamar lo que le correspondía, Lady Eugenia entrecerró los ojos. Entonces alguien tenía motivos para silenciarlo. No. Alguien, corrigió Poirot. Al menos dos personas, uno que temía perderlo todo y otro que conocía la verdad y se dejó corromper. Sus ojos se clavaron en el doctor Mott, luego en Griggs. Aún no tengo la prueba final, pero mañana la tendremos, y entonces nadie más podrá ocultarse tras espejos rotos. Capítulo 7. Ecos en la sangre. La noticia de la verdadera ascendencia de Anthony Langridge había dejado a Solstice Manor sumida en una inquietud silenciosa. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero los rostros decían más que las palabras. Lady Eugenia no bajó al desayuno. Basil Fleet se encerró en la biblioteca con su libreta, como si pudiera esquivar la verdad entre líneas de carboncillo. El coronel Worthing paseaba por el invernadero, fingiendo contemplar las orquídeas mientras apretaba los puños tras la espalda. ¿Y Griggs? Griggs evitaba las miradas. Solo Poirot parecía intacto, con su traje gris perfectamente cepillado y su bigote aún más pulido que de costumbre. A las 11, Poirot pidió nuevamente acceso a los archivos de la familia Langridge, que Lady Eugenia guardaba bajo llave en el estudio principal. La anciana matriarca se lo concedió sin hablar, con una sola mirada que contenía años de control y quizás, por primera vez, un atisbo de miedo. La sala estaba revestida de madera oscura y el escritorio de roble parecía un altar para la memoria familiar. Poirot, meticuloso como siempre, revisó documentos con guantes, certificados de propiedad, cartas antiguas, álbumes de fotografías. Finalmente, encontró lo que buscaba. Una carta amarillenta, con fecha de 1897, firmada por Lionel Ashcombe. Era breve. A mi hijo no reconocido dejo la llave de su futuro. Un espejo puede ocultar la verdad solo hasta que alguien se atreva a mirar desde el otro lado. Poirot cerró la carta con delicadeza. Un espejo, murmuró. Siempre el espejo. No como objeto, sino como símbolo, como advertencia. Al salir del estudio,
Poirot se cruzó con Basil Fleet. El joven artista tenía la cara ojerosa, el cabello en desorden y la expresión de quien carga con algo más que remordimiento. «Monsieur Poirot, ¿puedo hablar con usted? Por favor». Fueron al salón pequeño. Basil se sentó, pero Poirot permaneció de pie. «Yo sabía algo», empezó Basil. «No sobre el crimen, sino sobre Anthony. Hace semanas me pidió que alterara el retrato. Dijo que era una prueba, una forma de dejar una pista para quien supiera mirar. ¿Qué pista? El anillo, la pose y el fondo. Si se fija bien, hay una figura borrosa detrás de él. Es el reflejo de un segundo hombre, de espaldas, casi imperceptible. Anthony me dijo, «Si me pasa algo, mira quién está detrás de mí». Poirot se tensó apenas. «¿Y usted lo hizo?» «No hasta ayer. Imprimí una copia en alta resolución. Es el mayordomo. Es Griggs». Poirot no pareció sorprendido. Solo asintió. «Merci, Monsieur Fleet. Eso confirma lo que ya sospechaba». «¿Él lo mató?» Poirot levantó una mano. «Le diré esto, monsieur. Griggs no actuó solo. Esa noche, Poirot reunió a todos por última vez antes de la revelación final. Eligió la galería, restaurada parcialmente, con el marco vacío del espejo aún colgado, como una herida abierta en la pared. Se colocó junto al pedestal donde antes yacía el espejo, mientras los demás se sentaban en un semicírculo. «Señoras y señores», empezó con voz serena, «esta casa ha ocultado secretos durante décadas, pero como todo espejo mal alineado, las grietas terminan revelando lo que nadie desea mirar». Se volvió hacia Lady Eugenia. «Madame, usted sabía que Anthony no era hijo legítimo de su segundo esposo, ¿no es así?» Ella cerró los ojos un instante. «Lo supe desde el principio. Lionel me lo confesó antes de morir. Quise ocultarlo por el bien del apellido. Y temía que Anthony reclamara lo suyo. Temía que destruyera todo lo que protegí. Lo crié como un Langridge. Y él me traicionó». Poirot asintió, sin dureza. «Y Griggs fue su cómplice». El mayordomo dio un paso al frente, pero no dijo nada. Poirot continuó. «Usted vio a Anthony esa noche. Sabía que iba a confrontar a Lady Eugenia con la carta y el retrato. Pero alguien más también lo sabía. Alguien que había sido parte del pasado. Y no quería que saliera a la luz». Poirot sacó la fotografía antigua. «Doctor Mott, ¿quiere decirnos por qué aparece usted en esta imagen tomada en 1899? El médico palideció. «Eso no es posible. Debe ser un error». «No lo es. Usted era muy joven entonces, pero usted era el hijo ilegítimo de Lionel Ashcombe también, ¿verdad?» Silencio absoluto. Poirot prosiguió. «No quería que se supiera que Anthony no era único, que otro heredero más oculto aún existía, así que cuando supo que Anthony había descubierto los archivos secretos, decidió actuar». Mott tragó saliva. «Yo no lo maté, pero lo empujó, no con violencia, sino con astucia. Lo citó. Le mostró el retrato. Lo enfrentó. Y cuando Anthony se giró, usted le golpeó con su monóculo reforzado, diseñado como un instrumento óptico, pero también como un arma. Luego dejó que el espejo cayera sobre su cuerpo para simular un accidente». Griggs ayudó a ocultar los rastros, ¿por lealtad o por temor? Griggs murmuró apenas. «No sabía que iba a matarlo. Solo quise ayudar a Lady Eugenia». Poirot asintió una última vez. El espejo no reflejaba solo un crimen,
reflejaba una verdad que ninguno de ustedes quería aceptar, que las mentiras heredadas son más peligrosas que las cometidas. Esa noche, la policía se llevó al doctor Mott. Griggs fue retenido como cómplice pasivo. Lady Eugenia no dijo una palabra. Solo regresó a su invernadero y permaneció allí, entre orquídeas mudas, hasta bien entrada la madrugada. Poirot, al salir con su maleta y su bastón, miró por última vez el marco vacío del espejo. Nunca es el reflejo lo que mata, murmuró. Es el miedo a lo que revela. Capítulo 8. La voz que nadie escuchó. El silencio en Solstice Manor era ahora de otra clase. Ya no era la tensión del secreto oculto, sino la quietud que sigue a una confesión. El doctor Mott había sido arrestado, su figura arrastrada entre ecos de indignación contenida y murmullos que no se atrevían a convertirse en acusación. Griggs, el mayordomo, fue escoltado fuera de la casa bajo la vigilancia de la policía local, cuya llegada temprana al amanecer había roto la bruma como un cuchillo en mantequilla. Lady Eugenia no los despidió. Simplemente no apareció. Poirot, en cambio, no se marchó de inmediato. Algo, una sensación demasiado sutil para explicarse con lógica, lo retenía. Se paseaba por los corredores como un médico revisando a un paciente ya operado, asegurándose de que no hubiera sangrados ocultos. Y fue precisamente en el vestíbulo principal donde volvió a detenerse, los ojos clavados en una fotografía colgada torpemente sobre una repisa. Un retrato familiar, polvoriento, que mostraba a Anthony Langridge cuando apenas era un adolescente con un libro abierto en las manos. Poirot se acercó y lo retiró con cuidado. Detrás, como si la casa le hablara al fin, encontró algo inesperado. Una hendidura en la pared y dentro de ella una grabadora antigua. Una de esas de cilindro con un pequeño botón de encendido aún manchado de tinta. Poirot cerró la puerta del vestíbulo y examinó la máquina con la delicadeza de un orfebre. Al girar la manivela lateral y presionar el botón, un leve zumbido cobró vida, seguido por un crujido, y luego una voz. «Si estás escuchando esto, probablemente ya estoy muerto», dijo la voz de Anthony Langridge con un tono seco, sin rastro de miedo. «No puedo confiar en nadie. Mott sabe. No sé cómo lo descubrió, pero lo sabe. Me mostró el anillo. Me dijo que compartimos sangre, que mi madre lo supo todo el tiempo, que soy un error que necesita corregirse. Dijo que no lo haría él mismo, que haría que pareciera un accidente. Lo grabé porque quiero que alguien, al menos uno, sepa que no me caí. Me hicieron caer. El sonido se cortó abruptamente. Poirot se quedó inmóvil por varios segundos, como si incluso sus células grises guardaran silencio en señal de respeto. Luego respiró hondo, apagó la grabadora y volvió a colocarla en su lugar. No la entregaría, aún, no por ocultar justicia, sino porque algo seguía sin encajar del todo. Horas más tarde, Poirot se presentó ante Lady Eugenia. Ella estaba sentada en el invernadero como siempre, pero esta vez sin guantes, las manos sobre las rodillas, las uñas cuidadamente rotas en una de ellas. «Ha sido una mañana larga, Monsieur Poirot», dijo sin mirarlo. «Y aún no ha terminado, madame», respondió él con calma. «He escuchado la voz de su sobrino, grabada, una voz que confirma lo que usted negó hasta el final». Lady Eugenia no se inmutó.
¿Y qué desea que diga? ¿Que lo sabía? Sí, lo sabía. Y no lo detuve. Pero no lo maté. Pero no movió un dedo para impedirlo. Lo vi en los ojos de Mott, ese día, en la galería, la forma en que lo miraba. Como se observa a un espejo que muestra lo que uno fue antes de odiarse. Anthony era como él, arrogante, ambicioso, capaz de destruir lo que lo hizo nacer. ¿Y yo? Fui solo la tierra donde se enterró la semilla equivocada. Poirot observó los lirios tras ella, en flor. Curioso, madame. Las orquídeas no florecen sin cuidado. Y sin embargo, usted dice que dejó crecer el caos sin intervenir. Lady Eugenia lo miró por fin. Sus ojos, aún feroces, no tenían lágrimas. Intervine, Monsieur Poirot. Pero demasiado tarde. Yo no deseaba su muerte, solo su silencio. Mott llevó eso al extremo. Poirot se levantó con suavidad. Lo que no se dice, madame, pesa más que lo que se grita. Las casas como esta no se construyen con piedra, sino con omisiones. Al anochecer, Poirot habló por última vez con Basil Fleet. Lo encontró recogiendo sus cosas. Su cuaderno, aún lleno de bocetos, asomaba del maletín. ¿Se va, Monsieur Fleet? Ya no me queda nada aquí, Monsieur Poirot. La pintura que hice, ahora me parece una tumba. Una que yo mismo ayudé a construir sin saberlo. No todos los retratos son de cuerpos, monsieur. Algunos son de verdades. Y el suyo ayudó a revelarla. Basil suspiró. ¿Y qué hará con la grabación? Poirot sonrió, apenas. La entregaré, pero no aún. Primero quiero saber si alguien más la escuchará, por voluntad propia. ¿Cree que alguien más participó? Lo creo. No directamente en el crimen, pero sí en su diseño. Anthony sabía demasiado, y uno no escribe un testamento de voz para un solo enemigo. Poirot miró hacia el horizonte a través del ventanal. La niebla volvía a levantarse, pero esta vez parecía menos densa. La voz que nadie escuchó, ahora será oída por todos. Capítulo 9. El último invitado. El día siguiente amaneció con una claridad inusual sobre Solstice Manor. La niebla, por primera vez en casi una semana, se había disipado por completo. La luz caía sin obstáculos sobre los cristales de las ventanas, como si el mismo cielo exigiera transparencia. Para Hércules Poirot, eso no era una señal divina, sino un síntoma. Los secretos, cuando pierden su sombra, están listos para ser desenterrados. La policía había confirmado que el Dr. Mott sería procesado por homicidio premeditado con pruebas materiales suficientes, el monóculo modificado, las huellas parciales en la base del espejo y ahora la grabación de voz. Griggs, como cómplice menor, recibiría su propio destino, probablemente indulgente. Lady Eugenia no fue acusada, pero tampoco fue exonerada. Había demasiadas omisiones en su papel para no mancharla moralmente. Y sin embargo, Poirot no parecía satisfecho. Había una inquietud que lo mantenía en movimiento. A media mañana regresó a la biblioteca y tras una breve conversación con Basil Fleet, pidió revisar el retrato original de Anthony, no la reproducción. Basil lo condujo a un pequeño cuarto anexo que había utilizado como estudio improvisado durante su estadía. «Aquí está, monsieur», dijo, quitando un paño de lino. «No he querido verlo desde que todo ocurrió». Poirot lo contempló en silencio. Anthony Langridge
posaba en su trono simbólico, con el anillo, el libro, la mano sobre el brazo del sillón, y detrás de él, casi imperceptible, la silueta que Basil había revelado. Griggs. ¿Estás seguro de que fue Griggs?, preguntó Poirot. Basil dudó. Se acercó, ajustó la lámpara, y entre la luz y el ángulo, la silueta se volvió más clara. No era Griggs, era el coronel Worthing. Poirot no dijo nada. Dio un paso atrás, entrelazó las manos y cerró los ojos por unos segundos. «Merci, Monsieur Fleet». Eso era todo. Minutos después, Poirot encontró al coronel Worthing en el jardín. El militar, como cada mañana, fingía observar los lirios, aunque esta vez sin la compostura de días anteriores. Su bigote estaba menos rígido, su espalda ligeramente encorvada. «Coronel», saludó Poirot, «me gustaría hablar con usted una última vez, si me lo permite». «¿Sobre qué, exactamente?» «Sobre la noche del crimen. Y sobre la carta que dijo haber destruido». El coronel lo miró de reojo. «¿No cree mi palabra?» «Creo que dijo la verdad, a medias». «Que recibió una carta, sí, pero no fue una amenaza. Fue una invitación». El coronel no respondió. Anthony no buscaba chantajarlo. Buscaba aliarse con usted. Le ofrecía información a cambio de protección. Sabía que Mott estaba preparando algo. Y usted, coronel, era el único con experiencia militar y el único que conocía los pasadizos secretos de esta casa. Worthing apretó la mandíbula. «¿Qué insinúa, Poirot?» «Que usted no lo mató, pero sabía que alguien lo haría, y no hizo nada para impedirlo». El coronel guardó silencio largo rato. Vi a Mott subir por la escalera de servicio, con guantes puestos. Apreté el puño y me volví hacia la ventana. No escuché el golpe, solo el grito. Poirot asintió. ¿Y por qué cayó? Porque yo lo envié a esa habitación. Poirot alzó una ceja. ¿Lo envió? Le dije a Anthony que Mott quería hablar, que debía esperarlo allí. Pensé que sería solo un intercambio tenso. No imaginé... Pero lo facilitó, completó Poirot, porque Anthony sabía algo más. Algo sobre usted. Worthing asintió con lentitud. Sabía que yo también era hijo ilegítimo de Lionel Ashcombe. Otro más. Una cadena de hijos no deseados, pero útiles. Nos encontró uno por uno. Lo sabía todo. Incluso dijo que quería escribirlo, publicarlo. La herencia, Ashcombe, el legado bastardo, era su título. Y eso lo asustó. Me avergonzó. Pero no lo odiaba. Solo no quise salvarlo. Poirot guardó silencio unos instantes. La omisión, coronel, es la más elegante de las cobardías. Usted fue el último invitado al crimen. No lo cometió, pero fue parte del brindis. Worthing bajó la mirada. ¿Dirá todo esto a la policía? Diré la verdad, pero dejaré que ellos decidan el grado de su responsabilidad. Usted ya carga con la peor condena, la de saberse testigo y no protector. Esa noche, Poirot preparó su partida. Se despidió de Basil con cortesía, de Lady Eugenia con una reverencia, y del coronel Worthing con una mirada larga y cargada de palabras no pronunciadas. Mientras subía al coche que lo llevaría al tren, echó un último vistazo a Solstice Manor. Ya no parecía un palacio de secretos, sino una casa en ruinas internas. La luz del atardecer le daba una apariencia más pequeña, menos imponente, más humana. Dentro de su maletín, Poirot guardaba el retrato original de Anthony Langridge.
El rostro de un hombre que vio demasiado, murmuró, y lo dejó todo enmarcado. Capítulo 10. La herencia de un silencio. El tren serpenteaba por los campos brumosos de Devon, alejándose lentamente de Solstice Manor. Dentro del compartimento privado de primera clase, Hércules Poirot se sentaba con las manos cruzadas sobre el bastón, el rostro sereno pero los ojos aún encendidos por una inquietud interior. No miraba por la ventana, observaba hacia adentro, donde las piezas del misterio aún giraban no por falta de solución, sino por el eco moral de lo resuelto. Sobre la mesita frente a él reposaba un solo objeto, el retrato original de Anthony Langridge, ahora enrollado con delicadeza. A su lado, la grabación ya reproducida, el anillo de Lionel Ashcombe y la carta hallada tras el panel oculto. Objetos inertes, sí, pero cargados de memoria, de advertencia, de un crimen que había sido más que un asesinato, un ajuste de cuentas con el pasado. Poirot murmuró para sí: «Les petites cellules grises pueden resolver el quién y el cómo, pero el por qué siempre deja un sabor más amargo». 3 días después, en Londres, Poirot entregó su informe final a la policía. En él constaba la cronología precisa de los hechos, el descubrimiento del linaje de Anthony, la manipulación del retrato como testimonio en clave, la participación de Griggs como encubridor y la culpabilidad principal de Mott como ejecutor material. También añadió una adenda: la confesión implícita del coronel Worthing y el silencio intencionado de Lady Eugenia. Los inspectores lo leyeron con escepticismo al principio, pero al escuchar la grabación, al observar las pruebas físicas, no les quedó duda. Se emitirían cargos, se redactarían informes, y Solstice Manor quedaría manchada en los registros oficiales, además de en la memoria familiar. Y aún así, Poirot no se sintió victorioso. Esa tarde recibió una carta. No tenía remitente, pero la caligrafía era firme, elegante, casi militar. El contenido era breve. «No busque más justicia de la que cabe en la conciencia, Monsieur Poirot. Usted ha cumplido con su deber. Nosotros, con nuestra historia». No estaba firmada, pero el aroma del sobre tenía un leve matiz a orquídeas. Poirot cerró los ojos. No necesitaba más. Días después, Poirot visitó una galería discreta en Bloomsbury. Allí entregó el retrato a un conservador de confianza. «¿Desea venderlo, Monsieur Poirot?», preguntó el hombre admirando el trabajo de Basil Fleet. «No, deseo que se preserve, que se guarde como testimonio, no de una muerte, sino de una advertencia, un espejo pintado de lo que somos cuando dejamos que el silencio tenga más poder que la verdad». El conservador, confundido pero respetuoso, prometió cuidarlo. Poirot regresó caminando a su apartamento. La lluvia caía suave sobre los adoquines de Londres y sus pasos, aunque lentos, eran firmes. Esa noche, sentado en su butaca junto al fuego, Poirot escribió una breve reflexión en su diario personal. La verdad no siempre limpia, a veces revela, y lo que revela no pide justicia, pide memoria. El espejo que reflejaba a otro no era un objeto, era la conciencia de todos los que miraron y no hablaron. El crimen fue cometido por un hombre, pero permitido por varios. ¿Culpables? Sí. ¿Asesinos? No todos, pero todos, absolutamente todos. Cómplices del silencio. Cerró el cuaderno, tomó su taza de chocolate caliente y se permitió una pausa.
no por cansancio, sino por respeto. La mente de Poirot no descansaba cuando resolvía un crimen, solo cuando lo entendía. Epílogo: el eco de las cosas no dichas. Un mes había pasado desde los hechos en Solstice Manor, pero en la mente de Hércules Poirot el caso seguía vivo, como un cuadro que uno no puede dejar de mirar porque sabe que esconde un detalle aún no comprendido del todo. No era insatisfacción. La resolución había sido lógica, rigurosa, completa, sino una sensación más etérea, como si algo, una pequeña brizna de verdad, hubiera quedado atrapada fuera de alcance. Un atardecer gris, Poirot recibió una visita inesperada. Basil Fleet, con su abrigo deshilachado y la mirada más firme que nunca, se presentó sin cita. «Monsieur Poirot, vengo por algo que no he podido olvidar». Poirot lo hizo pasar a su salón. El fuego estaba encendido y una taza de chocolate ya humeaba, como si presintiera la necesidad de consuelo. Basil la rechazó con una sonrisa débil. «No vine por cortesía, vine porque algo no encaja». Poirot lo observó con atención. «¿El retrato?». Basil asintió. «Sí, he vuelto a mirar mi obra. No como artista, sino como testigo. Y me di cuenta de que algo en la escena no fue pintado por mí». Poirot frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Basil extrajo un sobre. Dentro había una fotografía del retrato tomada antes de entregarlo a la galería. Señaló una sombra en el fondo. «Esta figura, esta silueta detrás de Anthony. No la puse yo. Alguien la añadió. Después. Y no fue Griggs. Ni Worthing. Ni Mott». Poirot tomó la imagen. Observó con atención la figura borrosa, casi imperceptible, al borde del encuadre. «Entonces», dijo en voz baja, «hay un cuarto». «Exactamente», confirmó Basil. «Un cuarto observador, que no actuó, que no detuvo, que tampoco habló». Poirot se levantó lentamente. Caminó hasta su escritorio, donde el diario del caso estaba guardado. Bajo llave, lo abrió, repasó con los ojos la cronología, las cartas, las confesiones, la grabación, los objetos. Luego levantó la mirada y por un instante pareció más viejo que de costumbre. «He fallado», dijo suavemente. «¿Cómo?». «He dejado que el crimen me guíe, pero no el arte. Usted, Monsieur Fleet, pintó algo más que una imagen. Pintó una escena del alma. ¿Y yo? ¿No la vi completa?». Basil se inclinó hacia adelante. «¿Quién más estaba en esa casa, Poirot?». Un silencio. Luego, muy lentamente, Poirot dijo: «Hubo un invitado más. No en la lista, no en los registros, pero estaba allí. Fue mencionado una vez, en una carta rasgada. Una visita que Anthony esperaba con recelo. Un primo del sur, exiliado por la vergüenza». Basil abrió los ojos. «¿Y? Y nunca lo interrogué, porque nunca se presentó, pero quizás sí lo hizo, con otro nombre, otra cara, tal vez incluso como un sirviente». Poirot giró el retrato. En la parte inferior derecha, casi imperceptible, había una firma en letras torcidas. No era de Basil Fleet, era de alguien más. Un seudónimo. L.A. Poirot palideció. Lionel Ashcombe. No murió solo dejando hijos. Dejó también una deuda de venganza, una semilla olvidada que germinó sin que nadie la notara y que estuvo allí, observando. Días después,
Poirot regresó discretamente a Devon. Visitó Solstice Manor, ahora cerrada, en proceso de venta. Con ayuda del nuevo guardia de la finca, accedió al ala de los criados. En un cuarto polvoriento, encontró un pequeño diario oculto bajo el piso, firmado por Louis Ainsworth. En él se narraban celos, abandono y una promesa. Si Anthony lo hereda todo, pagaré con su reflejo. Nadie me verá, pero todos verán lo que él oculta. Yo seré el espejo que no olvidan. Poirot cerró el cuaderno con manos lentas. Se apoyó contra la pared. El verdadero asesino no fue Mott, no directamente. Fue otro que manipuló desde las sombras, usando a Mott como un peón y dejando la escena preparada para que se creyera resuelto. Todo menos el cuadro. Esa noche, de vuelta en Londres, Poirot volvió a su butaca. El fuego crepitaba. Abrió una nueva hoja en su diario personal y escribió: a veces el reflejo final llega cuando ya hemos salido del salón. El crimen fue una sinfonía de silencios, una coreografía de omisiones. Mott empujó, pero otro diseñó el escenario. No todos los asesinos matan con las manos. Algunos matan con la mirada, con el arte, con un trazo invisible al borde del lienzo, y esos son los más difíciles de ver. Cerró el cuaderno. Esta vez, de verdad, el caso estaba terminado. Postfacio. El hombre que pintó sin rostro. Días después de su hallazgo final en Solstice Manor, Hércules Poirot se encontraba en su estudio Biddulph, Londres, rodeado por el murmullo amortiguado de la ciudad que se filtraba a través de las ventanas cerradas. Ante él, sobre la mesa de roble, reposaban tres objetos: el diario de Louis Ainsworth, el retrato firmado con las iniciales L.A. y una carpeta con documentación recién recibida del registro civil de Devon. Con la calma de quien diseca una flor venenosa, Poirot leyó en voz baja: Louis Ainsworth, nacido en 1880, hijo ilegítimo de Lionel Ashcombe y de una criada local. Se sabe que estudió brevemente pintura en Marsella antes de regresar a Inglaterra bajo identidad alterada. Paradero desconocido desde 1909, un fantasma, en efecto. Un hombre que vivía en los márgenes del apellido Ashcombe, alimentado por el resentimiento y el arte. Un pintor que nunca fue visto, pero que logró su exposición final en la forma de una firma casi imperceptible. Poirot se apoyó en el respaldo de su silla. Un asesino invisible, un reflejo en otro reflejo. Lo más puro del crimen. Es lo que no se toca. Al día siguiente, Poirot pidió una audiencia con el inspector Howard de Scotland Yard. En el despacho del inspector entregó el cuaderno de Ainsworth, la prueba definitiva. No. Busca venganza legal, ¿verdad, Poirot? Preguntó Howard tras leer algunos pasajes. No. Porque Ainsworth ya no está. Su cuerpo nunca fue hallado. Pero el diario sugiere su final. Poirot abrió una página donde Louis Ainsworth escribía: «Ves hecho el reflejo, desapareceré como niebla al alba. No dejaré juicio. No dejaré sombra». Creo que se quitó la vida, dijo Poirot con un suspiro. Quizá en la costa. Quizá en los bosques detrás del manor. Pero lo esencial no es su cuerpo. Es su obra. El asesinato fue su firma final. Howard cerró el diario con un gesto pensativo. «Entonces, ¿qué debemos hacer con esto?» «Archívese», dijo Poirot. «Pero no se revele públicamente. La verdad completa no protegerá a los vivos.
Solo manchará a los muertos aún más. Howard asintió. ¿Y Lady Eugenia? No necesita saberlo. Ella ya vive con suficientes fantasmas. Días más tarde, Poirot visitó nuevamente la galería en Bloomsbury. Allí, en una sala lateral donde no entraban muchos visitantes, colgaba el retrato de Anthony Langridge. Había sido montado sin mención del escándalo, sin pie de autor, solo una fecha, y el título que Poirot había pedido personalmente. El reflejo, que no era él, observó el cuadro durante largo rato. Un visitante, un anciano, se le acercó. ¿Conoció al joven retratado? Poirot sonrió con amabilidad. Digamos que resolví su último mensaje. Parece vivo, ¿verdad? Poirot asintió. Demasiado. A veces los muertos siguen hablando, solo que lo hacen en voz baja. Aquella noche, de regreso en Whitehaven Mansions, Poirot cenó solo. Una sopa clara, pan, tostado y un vaso de agua con limón, nada más. Luego se sentó con su diario y escribió: Este fue un crimen sin sangre visible. Un asesinato de herencias, de símbolos, de palabras no pronunciadas. Anthony Langridge murió a manos de Mott, pero también a manos de una historia no reconocida. Louis Ainsworth fue su verdugo silencioso. Lo colocó frente al espejo y lo dejó allí, atrapado en una imagen que nadie entendió hasta que ya era tarde. Lo que se pinta sin nombre. A veces grita más fuerte que lo firmado en tinta. Poirot cerró el diario con gesto solemne. Después encendió la radio. Sonaba un nocturno de Chopin. Por primera vez en semanas se permitió cerrar los ojos y descansar. El caso había terminado. No con una detención, no con un disparo, no con una confesión pública, sino con un trazo casi invisible. Y esa, para Poirot, era la resolución más inquietante de todas. Adenda, el cuaderno de las últimas palabras. Una semana después del cierre formal del caso, y con la galería y de Bloomsbury recibiendo visitantes intrigados por el ya célebre retrato sin autor, un pequeño paquete llegó al apartamento de Hércules Poirot. No tenía remitente claro, solo las iniciales BF estampadas en tinta azul sobre el reverso. El detective, curioso, lo abrió con precisión quirúrgica. Dentro encontró un cuaderno de tapas duras, encuadernado en cuero marrón. Era el cuaderno personal de Basil Fleet. Una nota lo acompañaba. Monsieur Poirot, le dejo esto no como prueba, sino como testimonio. Quise cerrarlo con palabras, pero las imágenes me abandonaron. Este cuaderno contiene mis impresiones, los días que viví en Solstice Manor y lo que creo haber visto entre las grietas del espejo. Quizá usted sepa qué hacer con todo esto. Con respeto, Basil F. Poirot colocó el cuaderno sobre su escritorio y tras preparar una taza de té humeante, comenzó a leer. Las primeras páginas eran desordenadas, como si Basil hubiera escrito bajo el influjo de ansiedad más que método. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más lúcidas. Observaciones agudas, incluso artísticas, fragmentos como pinceladas sueltas de una verdad aún sin formar. Día 2. Anthony me dijo que su reflejo cambiaba cuando estaba solo. Pensé que hablaba en metáfora, pero al mirar el espejo de la galería desde cierto ángulo, juraría haber visto una sombra que no era la suya. Día 3. Griggs limpió algo del marco del espejo y se detuvo. Parecía nervioso. Cuando me acerqué, se alejó sin decir palabra.
Algo había debajo del marco, un grabado o símbolo. No logré verlo. Poirot tomó nota mental de revisar el marco restaurado en la galería. Día 4. Durante la cena, noté que Worthing no comía. Miraba a Anthony como si ya lo hubiera enterrado. Mott, en cambio, mantenía la conversación, pero sin dejar de observar los movimientos de todos. Poirot continuó, hasta detenerse en una página casi ilegible, escrita con tinta corrida. Allí, Basile había dibujado un rostro. No con precisión, sino con intención. Un perfil, nariz aguileña, mentón anguloso. No era Anthony, ni Worthing, ni Mott, ni él mismo. Era otro hombre, un rostro no reconocido. Bajo el dibujo, una sola línea. El verdadero asesino nunca fue visto, solo reflejado. Poirot cerró el cuaderno con lentitud. Más tarde, ese día, Poirot telefoneó discretamente a la galería. Pidió ver el marco original del retrato, el que Basile había entregado y que luego fue sustituido por motivos de conservación. Con cita agendada para la tarde siguiente, Poirot acudió con su bastón y una linterna portátil. En la sala de restauración, el marco estaba sobre una mesa, cubierto por una tela blanca. Anexo final: el espejo que aún espera. Pasaron semanas sin que Poirot hablara una sola palabra del caso en sus habituales reuniones de salón o entre sus contactos profesionales. Cuando le preguntaban por el asunto del retrato, simplemente asentía con un gesto ambiguo, entre satisfacción y fatiga. Pero dentro de él, la historia no se había cerrado con la última página, ni con el diario de Louis Ainsworth, ni con el cuaderno de Basil Fleet. Había algo que le molestaba. No una incoherencia, no un error, sino una ausencia, una figura, un gesto, un actor invisible. Una noche, ya en marzo, Poirot recibió un telegrama escueto desde Bruselas. Provenía de una librería de antigüedades. Un lote de libros de segunda mano, parte de una donación anónima. Había sido clasificado, y en uno de ellos, una edición francesa de la Psychologie du Regard, se había encontrado una nota manuscrita en inglés. La firma L.A. Poirot se vistió de inmediato. Cogió su maleta pequeña. En el tren hacia el continente, hojeó de nuevo las notas de su diario. Volvía siempre al mismo párrafo. No todos los asesinos matan con las manos. Algunos lo hacen con el encuadre, con el vacío, con el hueco que dejan al salir justo antes de ser vistos. En Bruselas, la librería Louis Cachet estaba oculta en un callejón entre dos cafés que ya nadie frecuentaba. Poirot fue recibido por un joven archivero de gafas gruesas y modales, educados. «Monsieur Poirot», le estaba esperando. «Aquí está el libro». Era una copia sin valor de mercado. Las hojas despegadas, la tinta corrida. Pero allí, entre la página 42 y 43, escrita con letra inclinada y firme, estaba la nota. Para el que sigue mirando, un crimen nunca termina si su testigo no se borra. Yo me fui, pero el espejo no se ha roto del todo. Quizás sea mejor así. L.A. Poirot se apoyó contra el respaldo del sillón de terciopelo junto al mostrador. El espejo no se ha roto del todo. ¿Qué quería decir Ainsworth? No era una amenaza, ni una confesión. Era una provocación, un eco más. De regreso en Londres, Poirot volvió a visitar la galería en Bloomsbury. Esta vez no pidió hablar con los curadores. Se limitó a caminar entre las salas hasta llegar al rincón donde colgaba el retrato. Pero no era el mismo. Era una
Copia. ¿Qué ha pasado con el original? Preguntó al vigilante. Fue retirado por orden del archivo central, monsieur. Al parecer había un fallo estructural en el marco antiguo. Algo sobre humedad. Se lo llevaron para conservación, aunque yo no vi a ningún conservador habitual. Ese día, Poirot palideció. ¿Y quién autorizó eso? No lo sé con certeza. Un hombre elegante. Llevaba guantes. Firmó como A. Lemoine. Ese nombre. Lemoine. Poirot lo había visto antes, en un pasaporte ficticio hallado entre los papeles de Lionel Ashcombe. Un nombre usado en al menos 2 identidades falsas asociadas con hijos no reconocidos. ¿Ainsworth? ¿O alguien más como él? Murmuró. El espejo no se ha roto del todo, porque alguien aún lo sostiene. Esa noche, Poirot recibió un sobre, sin matasellos, sin firma. En su interior, una postal con una imagen en blanco y negro, el retrato original de Anthony, pero esta vez con un nuevo detalle. Al fondo, en la parte superior izquierda, una segunda figura reflejada, un rostro sonriente. Con un pincel en la mano, Poirot lo examinó durante largos minutos. Luego lo colocó en la repisa de la chimenea, frente al fuego. Cerró los ojos. Algunos casos no terminan. Se repliegan como un telón de terciopelo. Pero la escena sigue. Montada. Y si uno escucha con atención, oye los pasos, el eco de alguien que vuelve a entrar. Esta vez, no volveré a cerrar el espejo. Con su pluma, Poirot escribió la última entrada en su diario del caso. El asesino fue identificado. El cómplice fue revelado. El autor sigue pintando. Porque hay crímenes que no son un acto, son una firma que aún escribe. Cerró el cuaderno. Lámpara parpadeó. La noche era clara. Y en algún lugar, quizá en otra ciudad, otro espejo esperaba ser colgado. Capítulo final. El silencio. Debajo del vidrio. Durante semanas, la imagen del retrato alterado, con el nuevo rostro reflejado en la esquina superior, había perseguido a Hércules Poirot con la persistencia de una melodía incompleta. Aquel rostro desconocido, que sonreía desde una distancia velada, no pertenecía a Anthony Langridge ni a ninguno de los sospechosos identificados. Era el espectro final de un crimen cuya simetría, hasta entonces perfecta, ahora contenía una nota disonante. Poirot sabía que el crimen estaba resuelto para el mundo exterior. Mott había sido procesado, Worthing había confesado su complicidad pasiva, Lady Eugenia se había retirado del mundo social y la figura de Anthony Langridge se había convertido en una trágica advertencia. Pero para Poirot, el caso tenía aún una pequeña ventana sin cerrar. Y era aquella sonrisa pintada en silencio que nadie había visto colocarse allí. Una tarde, bajo la niebla espesa del Támesis, Poirot se reunió con Basil Fleet una última vez. Lo invitó a un salón privado del Athenaeum Club y sobre la mesa dispuso la fotografía del retrato original, la firma de Louis Ainsworth y la postal anónima con el nuevo rostro. «Monsieur Fleet», empezó Poirot, «esta imagen no fue pintada por usted, y sin embargo lleva su marco». «¿Cómo es posible?» Basil tragó saliva. «Yo nunca autoricé la reproducción. Después que entregué el original, no supe qué hicieron con él. Pero reconozco esa pincelada. La vi antes». «¿Dónde?» Basil se inclinó sobre la mesa. «En un cuadro viejo. Durante mis estudios en Marsella».
Había una firma parecida, L.A. Creí que era una coincidencia, pero la técnica, la sombra sin trazo, el uso del ocre como subtonalidad, era idéntico. Poirot lo miró intensamente. ¿Y quién le mostró ese cuadro? Un restaurador. Se hacía llamar Auguste Lemoine. Poirot se recostó en su asiento, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. El círculo se había cerrado. Lemoine, el nombre que usó el hombre que retiró el retrato de la galería, un seudónimo usado por al menos 3 generaciones de Ashcombe ilegítimos. Era una firma heredada tanto como el linaje. Entonces no fue solo Ainsworth, murmuró Poirot. Fue un legado, una red secreta de hijos no reconocidos, todos criados, en el margen, en la sombra. Un linaje oculto que decidió, de forma simbólica, firmar el final del árbol desde su reflejo más ilegítimo. La revelación final llegó en una carta, semanas después. Fue entregada por mano propia, sin remitente, en un sobre gris pálido. Dentro, una sola página, escrita con pluma estilográfica. Monsieur Poirot, el espejo ya no es necesario. Anthony fue solo uno de muchos que crecieron con un apellido prestado y un reflejo robado. Él quiso romperlo. Yo solo ayudé a colgarlo de nuevo. Los culpables, como usted ha dicho, ya han sido juzgados. Mi parte era otra. Recordarles a todos que el linaje nunca termina en la sangre. Usted fue justo. Por eso, a usted le dejo el original en un cuarto sin nombre. Lo encontrará. Ale Poirot comprendió. En una antigua dirección de Devon, en la casa de campo abandonada que había pertenecido a Lionel Ashcombe antes de su matrimonio con Lady Eugenia, Poirot encontró la habitación cerrada. Allí, sobre un caballete cubierto, estaba el retrato. Pero esta vez no era de Anthony. Era de todos, una composición grupal, inacabada pero precisa, donde los rostros de Worthing, Mott, Basil, Griggs y hasta Lady Eugenia se entrelazaban como capas sobre un fondo de espejos rotos, y en el centro, con los ojos cerrados y el anillo de Lionel brillando discretamente en su dedo, estaba A.L. Auguste Lemoine, Louis Ainsworth, o quien fuera que firmaba el acto final, no con sangre, sino con pincel. Poirot se quedó en silencio, y después de muchos minutos sonrió, apenas. El crimen fue resuelto, pero la historia fue pintada. Esa noche, de regreso en Londres, Poirot cerró el diario del caso con una cinta roja, y en su última página escribió: algunos asesinatos se cometen con veneno, otros con cuchillo. Este se cometió con una firma y se selló con una sonrisa. Apagó la lámpara, el caso al fin estaba completo.